El orfanato de las almas perdidas. El viejo orfanato se alzaba sobre una colina, sus muros de ladrillo rojo se alzaban imponentes contra el cielo oscuro de la noche. Su fachada, marcada por el tiempo y el abandono, daba la impresión de ser un lugar donde las esperanzas se desvanecían y las almas se perdían. La leyenda que lo rodeaba era tan antigua como el propio edificio, el orfanato de las almas perdidas. La historia comenzó hace más de un siglo, cuando el orfanato fue fundado por el misterioso Dr. Nathaniel Blackwell. Nadie sabía mucho acerca de él, solo que era un hombre rico y solitario que parecía estar obsesionado con los niños huérfanos. El orfanato se convirtió en su legado, y bajo su dirección, creció en tamaño y renombre, pero también en oscuridad. Los aldeanos de los alrededores decían que el orfanato estaba maldito. Los niños que entraban nunca volvían a ser los mismos, y aquellos que intentaron investigar lo que sucedía dentro nunca regresaron. Las historias de gemidos inquietantes y sombras que se movían por las ventanas durante la noche se convirtieron en parte de la leyenda. La gente del pueblo evitaba la colina donde se encontraba el orfanato, y muchos creían que las almas de los niños huérfanos habían sido condenadas a vagar para siempre en su interior. Una noche de otoño, un grupo de jóvenes aventureros decidió explorar el orfanato de las almas perdidas. Los rumores sobre el lugar los habían atraído como polillas a la luz y estaban dispuestos a descubrir si las historias eran ciertas o simplemente leyendas urbanas. Entre ellos se encontraba Sara, una joven valiente y decidida que había crecido escuchando las historias sobre el orfanato. Armados con linternas y cámaras, los intrépidos exploradores llegaron a la colina en la oscuridad de la noche. El viento aullaba entre los árboles cercanos, creando un ambiente inquietante que los llenó de ansiedad. Cuando llegaron al portón de hierro oxidado que marcaba la entrada al orfanato, la realidad les golpeó. Las sombras ominosas del edificio se cernían sobre ellos, como si el lugar estuviera vivo y los estuviera observando. Sara miró a sus amigos, sus ojos reflejaban su nerviosismo, pero nadie estaba dispuesto a dar marcha atrás. Con cautela, empujaron el portón y entraron al patio interior, donde la hierba crecía descontrolada y las ventanas rotas dejaban ver la oscuridad en el interior del edificio. Decidieron comenzar la exploración en el vestíbulo principal. El suelo de madera crujía bajo sus pies mientras avanzaban con sus linternas en alto. El polvo y la telaraña eran testigos silenciosos del abandono del lugar. Cuadros de niños desconocidos adornaban las paredes, mirando a los intrusos con ojos fríos y sin vida. Mientras exploraban las habitaciones, los exploradores comenzaron a sentir una presencia inquietante. Sus linternas parpadeaban y se apagaban, dejándolos en completa oscuridad. Risas infantiles susurradas resonaban en sus oídos, como si los niños huérfanos aún estuvieran presentes en espíritu. Sara, decidida a no dejarse intimidar, avanzó sola hacia una puerta que parecía conducir a las profundidades del orfanato. La abrió lentamente y entró en una sala grande y polvorienta. En el centro de la habitación, una figura solitaria se alzaba ante una antigua pizarra, garabateando con tiza en ella. La figura se dio la vuelta, revelando un rostro infantil, pero con ojos vacíos y penetrantes que enviaron escalofríos por la espalda de Sara. Era un niño vestido con ropas del siglo pasado, con una expresión inexpresiva en su rostro. Habló con una voz susurrante que parecía provenir de las profundidades de la tierra. ¿Por qué estás aquí?, preguntó el niño de manera monótona. Sara, con voz temblorosa, respondió, solo queremos saber la verdad sobre este lugar. El niño sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez. La verdad es que este es el lugar donde las almas perdidas encuentran su hogar. El Dr. Blackwood nos cuida, pero solo si obedecemos sus reglas. Sara frunció el ceño, confundida. ¿Quién es el Dr. Blackwood? El niño señaló la pizarra detrás de él, donde había escrito en letras grandes, el orfanato de las almas perdidas es su legado.
Los niños son sus hijos en la eternidad. Los otros exploradores se habían acercado, observando con asombro y temor la extraña escena. La atmósfera se volvió más opresiva con cada palabra del niño. Era evidente que algo siniestro acechaba en el interior del orfanato y estaban a punto de descubrirlo en la segunda parte de su exploración. Las palabras del niño resonaron en el aire, creando un silencio incómodo. Los exploradores intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que se habían adentrado en una historia mucho más extraña y terrorífica de lo que habían imaginado. Sara, con valor renovado, decidió profundizar en la conversación. ¿Qué quieres decir con que el Dr. Blackwood nos cuida, pero solo si obedecen sus reglas? El niño se rió suavemente, una risa que parecía un eco de otra época. El Dr. Blackwood es el protector de las almas perdidas. Cuando los niños entran en este orfanato, hacen un pacto con él. Prometen obediencia a cambio de refugio en esta casa y la promesa de que sus almas nunca se perderán. El grupo estaba perplejo. No podían entender cómo los niños huérfanos podrían hacer un pacto de tal naturaleza. El niño continuó, como si estuviera compartiendo un oscuro secreto. El Dr. Blackwood les ofrece un lugar donde nunca tendrán que enfrentar la soledad ni el abandono. A cambio, deben permanecer en este orfanato para siempre, cuidar de él y protegerlo de intrusos como ustedes. El ambiente se volvió aún más inquietante mientras las palabras del niño se hundían en la mente de los exploradores. Decidieron continuar su búsqueda en otras partes del orfanato. Pero, mientras exploraban más habitaciones, las historias sobre el lugar comenzaron a cobrar vida. En una sala de juegos, encontraron juguetes rotos y muñecas descabezadas que parecían mirarlos con ojos vacíos. En una antigua cocina, una sombra pasó fugazmente ante ellos, haciendo que sus corazones latieran con fuerza. Cada rincón del orfanato parecía estar impregnado de la energía de las almas perdidas. Cuando llegaron al sótano, la tensión en el grupo alcanzó su punto máximo. El aire se volvió más frío y espeso, y una escalofriante sensación de ser observados los invadió. Allí, en una habitación olvidada y llena de polvo, encontraron algo que heló su sangre. En una esquina de la sala, había una antigua fotografía enmarcada. En ella, el Dr. Nathaniel Blackwood estaba rodeado de un grupo de niños, todos con expresiones inexpresivas y miradas vacías. En sus manos, el Dr. Blackwood sostenía un extraño libro con símbolos misteriosos grabados en la cubierta. El libro parecía ser el centro de la imagen, como si fuera el objeto de adoración de todos los presentes. Sara se acercó a la fotografía y examinó el libro con curiosidad. Algo en los símbolos grabados le resultaba vagamente familiar. Fue entonces cuando el niño que habían encontrado en la sala de la pizarra se materializó a su lado. El libro es el vínculo entre el Dr. Blackwood y las almas perdidas, dijo el niño con su voz susurrante. Es a través de él que se forjan los pactos. Cada niño que entra aquí es invitado a hacer un juramento ante el libro. Un juramento que los ata al orfanato por toda la eternidad. Sara miró al niño con horror. ¿Qué tipo de juramento? El niño sonrió de nuevo, pero esta vez su sonrisa parecía más siniestra que nunca. Juramos nuestra lealtad al Dr. Blackwood y prometemos obedecer sus órdenes sin cuestionar. A cambio, él nos ofrece protección y refugio en este lugar. Pero también prometemos nunca abandonar el orfanato, ni siquiera en la muerte. La verdad se hizo evidente, el orfanato era mucho más que un simple hogar para niños huérfanos. Era un lugar donde las almas eran atrapadas en un pacto siniestro con el enigmático Dr. Blackwood. Los exploradores se dieron cuenta de que habían tropezado con algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Mientras abandonaban el sótano y se dirigían hacia la salida, una voz susurrante pareció seguirlos. No podrán irse. El Dr. Blackwood no lo permitirá. Sus almas pertenecen al orfanato ahora.
El pánico se apoderó de los exploradores mientras intentaban salir corriendo del orfanato, pero la puerta de hierro oxidado se cerró de golpe ante ellos. Estaban atrapados en el orfanato de las almas perdidas, con las almas de los niños huérfanos que habían sellado su destino en un pacto oscuro. La segunda parte de su exploración se convertiría en una lucha desesperada por escapar de las garras de un legado tenebroso que había perdurado durante generaciones.